empezar este documental sobre la bohemia trujillana, tenemos que saber sobre César Abraham Vallejo Mendoza. Él era el más joven de su familia y todos tenían ascendencia relacionada con el sacerdotismo. Es que él nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en el norte de las tierras del Perú, un 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Hizo sus estudios secundarios en el colegio de Huamachuco y ante la imposibilidad de ingresar a una universidad por su precaria economía, él tuvo que trabajar como cajero en las plantaciones de caña de azúcar. En 1913 se trasladó a Trujillo para estudiar literatura, pero abandonó este proyecto a los inicios. Sin embargo, pudo entrar a la Universidad Nacional de Trujillo en la carrera de letras, obteniendo así en 1915 su bachillerato, con su tesis llamada El romanticismo en el poeta, donde al mismo tiempo publicó sus primeros versos en la revista cultural infantil. César Vallejo trabajó en el grupo literario La Bohemia de Trujillo o Grupo Norte, que tuvo como inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y el poeta piurano José Eulogio Garrido. Y entre los miembros más destacados figuran César Vallejo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Espelucín Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. El último era el más joven. Ese año también impartió clases en la Escuela Primaria Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como alumno a Ciro Alegría. Traslado a Lima de César Vallejo. En 1918, César Vallejo se trasladaba a Lima a raíz de un desengaño romántico, publicando Los Heraldos Negros como un evidente modernismo, principalmente Darío Herrera y Reisi, y sin embargo revela originalidades como una mayor sencillez, familiaridad y una visión religiosa a la existencia. La obra recibió una fría acogida por parte de la crítica especializada, a excepción de los comentarios de Luis Alberto y Antenor Orrego. En Lima, la amistad de Manuel González Prada, de José María Egueren, renombrados poetas de generaciones anteriores, asimismo jóvenes escritores vinculados, algunos de ellos provincia, se agruparon en torno a las revistas y a Mauta. Entre ellos, Abraham Valderomar y José Carlos Mariátegui escribieron un importante estudio sobre la poesía de Vallejo, incorporado en su libro de 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana. César Vallejo se dedicó a la docencia en el Colegio de Nuestra de Guadalupe y durante una visita a su ciudad se vio envuelto en hechos violentos, estando en uno de sus hermanos por incendio provocado, frustrado homicidio y robo y aturdimiento. Esclarecida la injusticia de su arresto y encarcelamiento por cerca de 4 meses, el poeta encontró suficiente para estudiar filosofía y letras en la Universidad de San Marcos. En 1921 ganó el concurso literario organizado por la Sociedad Cultural Entre Nous, con el cuento titulado Más allá de la vida y la muerte. El premio le permitió publicar el segundo libro de poemas, Trilce, trabajando en los talleres de la prisión donde estuvo recluido. El título, al parecer, conjugaba los vocablos triple y dulce. En 1923 publica 2 obras narrativas, uno Escalas y Fabla Salvaje, y ese mismo año parte del Perú rumbo a París. Extraído por la cultura francesa, ahí vivirá la bohemia del extranjero. Lo deslumbró el Louvre y frecuentó los cafés Montparnasse en el barrio latino. Nunca volverá a su tierra natal. Conoció a Picasso, quien lo relató en un célebre boceto. Sin trabajo, ahumado por diversas dolencias y la muerte de su padre, escribió varios poemas llamados, en que luego aparecerán en Poemas Humanos. Hacia 1924
Alterna con los intelectuales de la época, conociendo un libro de Snow Sara y Marcel Aime. Obtuvo un puesto corresponsal en la empresa Grandes Diarios Latinoamericanos. Se dedicó a la creación literaria y en la profesión periodística, lo que convirtió en un prolífico columnista. El 15 de abril de 1938, después de una penosa agonía en la clínica Arago, falleció en París, tal como lo anunció su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Cabe señalar que dos notables intelectuales peruanos, uno Raúl Porras Barrenechea y dos Francisco García Calderón, sufragaron los gastos del sepelio, y el poeta Luis Aragón realizó su elogio fúnebre. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Montreux, donde reposa aún. Un año después, bajo el cuidado de Raúl Porras y Jean Cous, se publicó en París Poemas Humanos. En México, Juan Larrea publicó en forma independiente el libro España aparta de mí este cáliz, en 1940. Otras obras y recopilaciones de César Vallejo, Paco Yunque, como es en el relato de 1931, Moscú contra Moscú, en el teatro de 1930, Loco, que es en el teatro de 1931, Teatro Completo, que es en Lima de 1979, El arte de la revolución, que es en ensayo de 1933, Obra poética completa, que es en Lima Francisco, Museo de Editores de 1968, Obra poética completa, que es en 1979, y Desde Europa Crónicas Lima de 1987, Poesía completa, que es en 1991. El Grupo Norte es un grupo de intelectuales, artistas y líderes políticos del norte del Perú, especialmente en La Libertad, ya que surgió en 1914 en la ciudad de Trujillo, y aquí se le conoció al principio como la Bohemia de Trujillo o la Bohemia Trujillana, donde en 1923 finalmente fue conocido como Grupo Norte, llegando así a una vigencia que terminó en 1930. Aquí los jóvenes comenzaron a destacar en Trujillo durante la segunda década del siglo XX y confluyeron en el Grupo Norte. Luego de esto fueron años decisivos de su formación y los inicios de su actividad intelectual, donde aparecieron hechos históricos trascendentales en la ciudad, la región del norte, el Perú, América Latina y el mundo entero. Por norte, Vallejo se insinuaba como un poeta diferente, puesto que él tenía el propósito de romper con las ataduras del reglamento del momento. En su artículo, Vallejo nos da a entender que él reflejaba la poesía peruana, puesto de que ponía énfasis en el canto espiritual ancestral de la raza. En su mundo poético, él abarca el ámbito familiar, los problemas de la vida cotidiana, la muerte, la solidaridad con los pobres, el desamparo del sistema capitalista, y él tenía una visión del mundo como un lugar penitencial sin certeza de salvación. ¿Por qué es necesario hablar sobre el Grupo Norte? Porque el Grupo Norte es una fuente de inspiración para todos nosotros, debido a cómo representaron nuestra realidad mediante obras y además el cómo sus miembros eran tan fraternos y unidos. Integrantes del Grupo Norte. En el Grupo Norte podemos encontrar con varios literatos como sus integrantes más influyentes: el gran poeta César Vallejo, el filósofo Víctor Aya de la Torre, entre otros más. Sus aportes más importantes, al resaltar con el tiempo de sus pensamientos críticos, románticos y filósofos de su época de apogeo, sus grandes ideales marcaron la historia de distintos ámbitos como la literatura y la política. Para profundizar un poco más de los integrantes de este famoso grupo, te brindamos más información. La Bohemia de Trujillo, Grupo Norte, no tenía un manifiesto programático al estilo de las vanguardias europeas. La retórica del grupo no era bélica, sino pedagógica y estética. La figura del profesor catequeño se hace visible en los géneros como los miembros del grupo que expresaron sus ideas, tanto periodismo,
prólogos y arte. Los documentos que describen apasionadamente al grupo son Prefacio de Orrego y el artículo más conocido como el de César Vallejo. Es decir, que hay que tener en cuenta que la vanguardia trujillista no nació como vanguardia de ataque, como conocido tono militar, sino como un grupo de amautas, ávidos, imbuidos de amor más imparcialidad, aunque suene un poco paradójica, cambia en su sociedad, lo que Orrego llama enseñanza combatida. La bohemia de Trujillo tuvo sus propias bases, a las cuales forjaron su estilo. No parecía a las épocas que estaban de moda en las vanguardias europeas. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que la vanguardia trujillista no nació como vanguardia de ataque, sino como finalidad de un grupo de amautas que dieron a conocer sus enseñanzas para poder concientizar la sociedad. Al poco tiempo, Víctor Raúl unió a César Vallejo al conjunto artístico literario de Trujillo entre el año 1915 a 1930. Al inicio conocido como la Bohemia de Trujillo, quien posteriormente se le acuñó el nombre de El Grupo Norte. En 1916, la compañía de teatro de Doña Amalia estrenó Triunfa Vanidad, quien fue redactada por Víctor. Bueno, para concluir, se puede decir que el Grupo Norte brindó varios aportes y sus integrantes revolucionaron con sus ideales, adelantándose así a su época, empezando a tener voz y voto. Aquí jugó un papel muy importante la amistad que tuvo con los poetas arequipeños Alberto Hidalgo y Alberto Guillén, y también con los escritores del Grupo Colónida de Abraham Valdelomar, que fueron Félix del Valle y Federico More. Esta amistad epistolar fue muy importante porque gracias a ella el grupo estuvo en contacto con la intelectualidad joven de todo el Perú. Cabe resaltar también que la vinculación de César Vallejo con los bohemios trujillanos entre el año 1915 y 1917 fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración también de su personalidad como poeta, Aquí, Antenor Orrego y Alcides Pelusín le ayudaron a ensanchar su horizonte literal, que todavía estaba restringido en el clasicismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que aparecieron en el diario La Reforma y en el diario La Industria, perteneciente a la ciudad de Trujillo, además en la revista Balnearios de Lima. Asimismo, sus correligionarios lo defendieron públicamente ante el ataque y la injuria de sus adversarios literarios, lo que sin duda constituyó un gran aliciente para el poeta. Aquí también resaltamos su amistad con Aya de la Torre, quien escribió la comedia Triunfa Vanidad, que fue en el año 1916. Que esta fue una defensa del nuevo mensaje cultural de los jóvenes frente a la petulancia de sus detractores, Y pues así fue como comenzó una heroica lucha que algunos años más tarde debía rendir tan prodigios frutos para la cultura y elevación mental de Trujillo. Bien, el Grupo Norte fue un grupo intelectual que ocasionó a gran parte de filósofos, artistas e intelectuales de diversa índole del norte del Perú, especialmente en el departamento de La Libertad, surgido en 1915 en la ciudad de Trujillo, conocido principalmente como la Bohemia Trujillana o Bohemia de Trujillo, lo cual en 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte y terminó su vigencia en 1930. Tuvo como dirigentes y inspiradores al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio. Vallejo se une a este grupo literario, conocido en sus primeros años como la Bohemia de Trujillo. La inclusión fue muy importante, ya que significó un gran cambio para él. La manera de escribir una poesía. En 1915, las obras debate
mostraban signos de rezagado e intrascendente romanticismo. El Grupo Norte le ayudó a ensanchar su horizonte literario, empezando a publicar sus primeros poemas. Asimismo, dicho grupo lo defendió ante el ataque de sus enemigos, que estaban acusándolo de ocasionar un incendio. Este apoyo recibido por parte de este grupo fue de un gran apoyo, ya que estaba pasando por un momento muy difícil. La situación crítica, decidió escribir un poema que el título lo llamó como comedia y por un soneto. En los últimos meses de este año, cuando se integra el grupo de escritores, su poema empieza a tener más influencia para el país. Muchas gracias. ¿Qué reflexión nos deja el Grupo Norte? El Grupo Norte, más que formado por un grupo de personas, es un estilo de vida, ya que nos ha enseñado a ver la vida misma de otra manera, desde otra perspectiva. El Grupo Norte fue formado por mentes brillantes de esa época del Perú. Para concluir, Grupo Norte fue un grupo muy importante, integrado por personajes célebres que realizaron aportes muy relevantes. Pero es necesario recalcar que no fue el único grupo creado durante esta época. De hecho, este despertar estaba ocurriendo en lugares como Cusco, Puno, Lima, Arequipa, y también se crearon grupos similares que buscaban el despertar, el cambio. Es por eso que esta generación se le llamó la generación del centenario. Y esto nos lleva al punto de que es importante el conocerlos para nosotros también analizar cómo es que está nuestra sociedad y tratar de buscar una mejora de esta.